Bueno, Nailé, bienvenida nuevamente y te dejamos ahora sí en la siguiente hora con tu tema. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de perfiles criminales desde la psicología forense, o como también se conocen como criminal profiling o perfiles psicológicos criminales. ¿Okay? Quiero comentarles de dónde nace esta perfilación psicológica criminal con el primero que hace esto, que fue el doctor James Brussel. Él realiza este perfil ya ahorita les comento, les leo. El hombre a quien tienen que buscar es un antiguo empleado de una empresa de Connecticut que sufrió un accidente cuando trabajaba allí y cree que ha tenido un despido injusto. Tiene entre 40 y 50 años, sufre paranoia, es soltero, posiblemente virgen y vive con mujeres de su familia. Es europeo, de ascendencia eslava, con buena educación y viste con traje cruzado de 3 piezas con chaleco abotonado. El doctor James Brussel hizo este perfil ante una situación que estaba sucediendo en Estados Unidos, en Connecticut, de una persona que empezó a colocar bombas en varios sitios y fue apodado como el bombero loco, loco de las bombas o el bombardero loco, dependiendo de la traducción, en inglés Mad Bomber. Y luego, en el año 1970, duró 4 años aproximadamente, desde el año 1966 hasta el 70, realizando esto, hasta que llega esto y logran capturar a esta persona y comprueban que el perfil había sido extraordinariamente preciso, incluyendo que cuando agarran a este hombre que lo detienen, él iba vistiendo con un traje cruzado de 3 piezas con chaleco abotonado. ¿Ok? Entonces, a raíz de esta situación, de este montón de delitos que empezaron a verse, nace esta perfilación criminal. ¿Qué es el perfil criminal? El perfil criminal lo define Garrido como la estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no ha sido identificado. Es decir, el perfil criminal se realiza a través de las características que haya tenido en vida esta persona, todo el desempeño, todo el aspecto que engloba a nivel personal, laboral, social que tiene el individuo, y es de este estilo de vida a través que refleja en los actos criminales. ¿Ok? Quiero que diferenciemos muy bien las diferencias, valga la redundancia, entre un asesino serial y un asesino en masa. ¿Ok? Cuando hablamos de asesino serial, es un asesino que hace los delitos a través de ciertas características que son iguales o similares. Ya después les comento las características, pero busca el mismo patrón. ¿Ok? Y el asesino en masa es esta persona que comete crímenes sin importar ni condiciones, ni perfil de la víctima, ni nada, absolutamente nada. Son este tipo de personas, por ejemplo, que uno lo ve, por ejemplo, los islámicos. Agarran una bomba, se lo ponen encima y van a un lugar público, lo único que le interesa es que haya personas y se autoinmolan. Listo. De estas personas que han entrado a discotecas o a los colegios y entran disparando y matando a todo el mundo. ¿Ok? O sea, no hay un patrón de víctima, no hay un perfil como tal, sino que es en masa. Es un método de investigación forense que consiste en inferir aspectos psicosociales del agresor. ¿Ok? Hago aquí un paréntesis. Inferir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hacemos son hipótesis. Lo que hacemos es
inferimos en las características de personalidad que pudiese tener este individuo, ¿ok? No es algo directo, no es algo que podemos decir 1 más 1, 2, no. Porque acuérdense que estamos trabajando con personas, con sujetos subjetivos, ¿ok? Realizando un análisis psicológico y criminalístico de sus delitos con el fin de identificar a un tipo de persona, ¿ok? Cuando se elabora un perfil criminal, se trata de recabar toda esta información a nivel criminalístico y a nivel del análisis psicológico, pero lo que queremos identificar es a un tipo de persona. No queremos identificar a Pedro Pérez, no. Queremos identificar todas estas personas que pueden englobar estas características y que de aquí vamos a ir delimitando. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, el primer caso de Jack el Destripador, conocido, el hombre que empezó a matar a prostitutas en Londres, ¿ok? Fueron uno de los primeros casos de asesinos seriales que se conoció a nivel mundial. ¿Qué pasa? No, o sea, el perfil psicológico criminal no se hace para identificar si fue Jack el Destripador, no. Queremos identificar qué tipo de persona lo puede hacer. Es un hombre, fue en contra de las mujeres, presenta estas características, un conflicto a nivel con la madre o con el padre, dependiendo del tipo de delito, ¿ok? O sea, queremos identificar es el tipo de persona, no una persona en sí, sino el tipo que puede llegar a cometer este delito. ¿De dónde viene los perfiles, la realización pues, de perfiles psicológicos criminales? Inicia con el estudio de César Lombroso, donde él planteaba que el criminal puede ser de 3 formas. El criminal nato, el delincuente demente o el criminaloide. Es decir, el criminal nato, el que nace siendo malo. O sea, es malo, pero bueno, ni que lo fajen chiquito, no va a cambiar. Es malo de nacimiento. De esto cuando uno empieza a ver indicios de a los niños, mira, le empieza a gustar hacer daño, disfruta viendo animales sufriendo, disfruta de viendo conductas agresivas, ¿ok? Entonces, él dice que el criminal, hay unos que nacen siendo malos, ¿ok? También plantea del delincuente demente, que es el que se vuelve delincuente, pero a través de una enfermedad mental. O sea, que a lo mejor nunca en su vida había cometido un delito, pero lamentablemente por una alteración mental se vuelve delincuente. O el criminaloide, es decir, la persona que lamentablemente pues se le acercan las circunstancias y se vuelve criminal, tiene esta conducta criminal. ¿Ok? Pero es a través de las circunstancias que rodean a esta persona y bueno, y lamentablemente le corresponde. De estas que uno ve con 45 años y dice, no, pero es que esta persona trabajaba, hacía todo y de repente mató a toda la familia y se suicidó. O sea, no sabemos qué circunstancias lo llevan, pero no tenía ningún antecedente, sino que comete este acto. Posteriormente, George Phillips, en Gran Bretaña, plantea lo que es el método modelo herida, que es más o menos como el principio de Lockhart cuando inicia esta investigación de decir, bueno, tenemos un modelo y vamos a hacer un patrón, ¿ok? Por ejemplo, se ha sacado el perfil de conductas, por ejemplo, de un asesino que mata con el instrumento, en este caso, que sea un arma blanca, un cuchillo. Entonces se dice, bueno, si lo mató con un cuchillo, quiere decir que esto es un asesinato, un homicidio pasional, quiere decir que tenía una afinidad o algo cercano a la víctima, ¿ok? Entonces, él plantea este modelo, o sea, dependiendo de esto, cómo haces la herida, cómo infringes la herida, con qué instrumento utilizas para infringir la herida, entonces esto debe tener un patrón. Luego Keshmer en Alemania plantea 4 tipos de, a nivel fenotípico del criminal. Habla del leptosomático, del atlético, del pícnico y del mixto. El leptosomático, él describe que es una persona sumamente delgada, alta y que suele estar involucrado en delitos más como estafas, hurtos,
que son estas personas que uno la ve que dice, wow, mira, súper alto, delgado, con aquellos dedos delgados y largos, ay, que no hacen absolutamente nada. Pero resulta que él describe que este tipo de personas tienen la tendencia de cometer delitos como el hurto, ¿okay? No buscando una confrontación física, sino más bien, bueno, yo robo en lo que puedo. Habla del atlético, donde encontramos que es una persona pues atlética, formada físicamente. Incluso se tiene la estadística que a nivel mundial el 70% de la población de personas internas en centros penitenciarios tienen esta condición atlética. Y pues dicen que este tipo de personas tienen la tendencia a cometer delitos más de confrontación, más de agresión, más impulsivos. Está la descripción del pícnico, que es una persona pequeñita, gordita, así como un regordete, y dice que este tipo de personas tienen la tendencia a cometer delitos de abuso sexual. Hay un caso muy famoso en Latinoamérica, que las personas que están en Colombia lo habrán escuchado en algún momento, que es el caso de Luis Garavito. Luis Garavito fue un hombre, bueno, está vivo, que es acusado de violar y asesinar a 192 niños en Colombia. Y este hombre, claro, al momento de cometer el inicio de sus delitos, pues era un hombre delgado, que no hacía así como mucha relevancia, ¿no? Pero las fotografías posteriores, él presenta estas características, que no es un hombre muy alto, es un hombre pequeño, mediano, regordete así, con unos lentes así de estos gruesos, que bueno, en Venezuela le llaman culo de botella, que son así. Y el hombre, pues, decía que, bueno, que él no es que cometió los delitos, pero sí, pero no. Entonces, bueno, todavía estaba ahí en esa disputa. Pero lamentablemente cometió este delito 192 niños, de los cuales solamente han podido recuperar 152 cadáveres, los otros 40 no ha querido decir, sino que quiere negociar y entonces, bueno, está en esa disputa. Pero él tiene estas características. Y está el mixto, que puede tener características lectosomático atlético o atlético pícnico o pícnico lectosomático, ¿okay? Que pueden tener características fisionómicas mixtas y que pueden cometer delitos diversos. Y posteriormente, luego en el FBI, en el año 1970, es a raíz del doctor James que crean esta unidad de ciencias del comportamiento. No sé, en algunos países, si vieron esta serie que se llama Mentes Criminales, es una serie que creo que no está por Netflix, sino por Amazon, creo. Y en Venezuela se vio mucho, no sé en otros países, pero esta unidad que plantean ahí en Mentes Criminales, que está en Virginia, en Cuántico, nace realmente de ahí y es donde se encuentra para poder estudiar este tipo de delitos a nivel de asesinos seriales o asesinos en masa. ¿Okay? Bien, los tipos de perfiles criminales que hay son perfiles de agresores conocidos y se lleva al método inductivo. Es decir, este perfil de agresores conocidos se ha levantado, por decirlo así, a través de casos ya condenados, penados, y se estudia a través de la población ya penitenciaria, donde ya sabemos que esta persona son agresores, tienen este tipo de delito, esta es la tendencia, y entonces lo que hacemos es hacer un método inductivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas características individuales y ya podemos delimitar ciertos delitos con ciertos rasgos de estas personas, ¿ok? Por ejemplo, cuando se identifican las personas abusadoras sexuales, se saben ciertos rasgos de estas personas. Como les dije, no vayan a pensar de que todo violador ha sido violado. No, por ejemplo, eso ya se descartó. Entonces, debido a este método inductivo, con estas investigaciones es donde se ha trabajado.
Y están el perfil de agresores desconocidos que se realiza a través del método deductivo, es decir, del criminal que no sabemos quién es, no sabemos qué características tiene, y vamos a ir deduciendo el tipo de personalidad, los rasgos de personalidad y los crímenes que ha realizado para poder deducir qué perfiles entran aquí. Para elaborar un perfil criminal se toman en cuenta 4 elementos: la escena del crimen, el perfil geográfico, el modus operandi y la firma del criminal, y la victimología, que en esto había quedado una pregunta de ayer que las voy a responder aquí, o sea, la voy a responder en esto. Cuando hablamos de la escena del crimen, al realizar un perfil criminal se hace una revisión de fotografías o videos realizados en el lugar, ¿okay? Dependiendo de la investigación de cada país. Por ejemplo, en Venezuela cuesta mucho los videos porque algunos no tienen cámaras de seguridad, no hay evidencia como tal, sino que van de una vez a la recolección de las fotografías y hacen las fotografías, más nada. La deducción psicológica nos aportará una visión propia de la propia escena, suministrando datos importantísimos para el curso de la investigación y los aspectos psicológicos de la escena del crimen. Aquí se empiezan a hacer las hipótesis en base a los estudios de la fotografía. Por ejemplo, hubo un caso de una chica que se encontró ahorcada, pero cuando se toman las fotografías de las escenas y hacen, en este caso estaban solicitando, era una autopsia psicológica para ver si realmente la chica quería suicidarse, y resulta que nada más al tomar las fotos que empecé a revisar en el expediente, la chica no tenía una altura donde pudiese llegar para montar las sábanas, porque utilizó fue sábanas para ahorcarse supuestamente. Entonces encontramos que quien sí alcanzaba era el marido de esta chica y ella no. Entonces ya nada más con la foto en algunas cosas se pueden evidenciar ciertos elementos de la escena del crimen y lo que conlleva. En el perfil geográfico se empieza a describir los aspectos geográficos donde se desenvuelve el agresor, sus escenas del crimen, sus desplazamientos, el terreno en el que actúa, la zona de riesgo y la base de operaciones. Según las estadísticas plantean de que el agresor, o sea, el criminal, ronda nada más con un alrededor de diámetro de 40 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de crímenes, empiezan a ver cuánto tiempo tiene para poder huir de la escena del crimen a donde vive o a donde trabaja, dependiendo del delito y la forma del crimen. Valorar en qué zonas actúa, si actúa en residencias, en zonas privadas o en zonas públicas, zonas abiertas, zonas cerradas, las zonas de riesgo, si es en parques, si es en zonas oscuras que no están alumbradas, y por supuesto se toma en cuenta en dónde hace, por decir, su base de operaciones, que es donde llega o donde empieza a analizar o donde toma la decisión de qué lugar ir, ¿ok? Entonces se realiza también un perfil geográfico dependiendo del delito. El modus operandi que utiliza. El modus operandi es el método que usa el asesino para llevar a cabo su crimen. Describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que tomar y deja su huella psicológica. ¿Okay? Cuando hablamos del modus operandi, hablamos que es el método que utiliza el asesino para llevar a cabo su crimen. Bueno, un asesino que secuestraba a todas las mujeres en una furgoneta, de estas que son así cerradas como unas camionetas blancas, donde hay descripciones. O las montaba en el carro. O simplemente llegaba al lugar, llegaba directo a las casas e irrumpía las casas de noche. ¿Okay? Es el método que utiliza el asesino para llevar. Cuando hablamos de la firma que él deja, es el elemento que se compone del conjunto de conductas que nos habla de la motivación final por la que el criminal comete el acto.
mostrando necesidades psicológicas o emocionales que pretenden satisfacer cometiendo el hecho. Aquí les voy a dar un ejemplo. Es decir, cuando hace la firma, es donde el individuo deja la necesidad de afirmar su poder. Por ejemplo, hubo un caso donde un criminal entraba a las casas y rompía en las casas de mujeres casadas y cuando llegaba, las mujeres estaban solas, no estaban sus maridos, y él hacía que las mujeres llamaran al marido para poder decirles que vinieran a la casa, o sea, decía, tienes que decirles que tienen que venir, tal, no sé qué. Y ellas llamaban por teléfono, hacían que el marido fuera, y él esperaban cuando los maridos llegaban para amarrarlos, por supuesto, inmovilizarlos, y les colocaba una taza de agua caliente encima del estómago. Entonces, él, o sea, hervía el agua y se las ponía ahí. Entonces le decía, si te mueves, te vas a quemar. Y mientras tú esperas aquí, yo voy a ir al cuarto y voy a violar a tu mujer. ¿Ok? Hacía eso, las violaba, regresaba, los soltaba y se iban. ¿Ok? Este es como el ritual característico que presentaba el agresor y que fue repitiendo con cada una de sus víctimas. En este caso, a él no le interesaba como tal dejar la taza caliente o que fuese un símbolo, no. Es que él lo que necesitaba reforzar era que yo tengo el poder. Entonces yo delante del marido de ella, pues demuestro que yo tengo poder. Y esa es parte de la firma, mostrar el poder. No la taza del agua caliente, no llevar a la víctima a la habitación, sino el contexto. Y en la huella psicológica es la evidencia conductual que se detecta mediante la observación y la inferencia, por lo que implica el proceso mental regido por reglas lógicas y contextos referenciales previamente establecidos. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso que les comenté, que la motivación principal no era la parte sexual, no era violar a las víctimas, era humillar al marido. Era ese resentimiento, esa envidia que tenía hacia la figura masculina, ¿ok? Que en este caso, pues, quizás estaba representado por un conflicto a nivel paterno. Entonces, esto es la huella psicológica que él deja. La firma es cómo cometía el delito, el método. Pero la motivación psicológica es la huella psicológica que hay, ¿ok? Es lo que demuestra, como el caso que les estaba explicando ayer, el de Elizabeth Short, igual. Él, aunque la quería violar o si quizás la violó, destrozó sus partes íntimas, no era tanto eso, sino era que yo, después de que te hice todo lo que me dio la gana, te desmembré, te expongo al frente de la gente, donde te cosifico, te dejo como una vulgar y silvestre ahí postrada en el suelo y hago contigo lo que me da la gana. Entonces, esa es la huella psicológica. Por ejemplo, parte de esto llevamos en algunos casos, por ejemplo, un hombre que amputa el seno de una mujer, ¿ok? Es una amputación post-mortem, o sea, después que la mató, amputa uno de los senos. Puede ser porque se lo quiere llevar para su casa como un trofeo, y esto sabemos que es una conducta innecesaria y es accesoria a la escena del crimen, ya que la mujer estaba muerta, o sea, cortando el seno no iba a ser que se muriera antes o después, sino que ya la mató y simplemente cortó el seno. Y esto no era el motivo de su muerte. Ahí es donde el sujeto se satisface y se lleva el pecho como un trofeo. ¿Ok? Entonces, esta es mi seña, esta es mi huella. Yo me llevo esto como trofeo. Pero resulta que nos encontramos estos detalles donde la huella psicológica junto con el modus operandi puede cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos esto, ay mira, sí, se llevó el seno, es un trofeo, y podemos realizar una perfilación. Pero
Si resulta que es que se llevó el seno porque mordió el pecho y decide llevárselo para que al realizarle un estudio odontológico forense no puedan encontrar su mordida y no lo puedan identificar. Entonces, en este caso, podemos decir, bueno, si la amputación del seno es una firma, ¿ok? Pero ya como no sabemos que la amputación del seno puede ser porque quiso llevárselo como un trofeo o fue para eliminar otra evidencia, pasa a ser ya esto como el modus operandi, donde el agresor puede dirigir su conducta para poder proteger su identidad y no ser capturado. Entonces, esto es un poco complicado porque puede ser que ciertas conductas que como uno como perfilador puede tomar como firma, luego pasan a ser modus operandi. Entonces, es un poco complicado. Y por supuesto se toma en cuenta lo que es la victimología, ya que la víctima tiene un papel importante y crucial en el puesto como protagonista y sobre que ella recae el acto criminal. Entonces, claro, al hacer el perfil criminal se toma en cuenta la víctima. ¿Qué tipo de víctima es? Si es un asesino serial, si son todas mujeres, o si son todos hombres, o si son todos niños, ¿ok? Entonces se elabora una perfilación de víctima. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de realizar perfil criminal? Bueno, en primera instancia es hallar la motivación básica y de ser posible la causa de la conducta criminal para poder identificar la tipología de un sospechoso desconocido. O sea, porque queremos identificar el tipo de persona que tiene. Adicional, nos sirve para poder comprender los significados psicológicos de las armas o herramientas utilizadas para cometer delitos. Parte de lo que les había comentado, que se sabe que parte de la mayoría del perfil suicida en mujeres no suelen cometer el suicidio a través de armas de fuego, sino con otras alternativas. O a la inversa, sabemos que los hombres, las conductas con armas de fuego suelen ser la mayoría. Y muy pocos, no quiere decir que no existan, pero muy pocos son los que se envenenan. ¿Ok? También nos sirve para identificar si el delito, como les había comentado inicialmente, si lo apuñaló, se utilizó un arma blanca, entonces quiere decir que hay como una afinidad, hay un contacto, hay algo más personal con la víctima que si fuese con un arma de fuego. Sirve para generar clave que nos permita rastrear al sospechoso partiendo de la motivación que lo motivó a cometer este delito y del objetivo de la conducta criminal. Adicional, pues también la perfilación criminal nos sirve para ofrecer información pertinente y reducir el número de sospechosos, decidir la prioridad de las ubicaciones a investigar y ofrecer sugerencias alternativas a la investigación criminal. Por ejemplo, ¿qué técnicas de entrevista vamos a utilizar? Ya se ha visto mucho en algunos asesinos seriales que parte de sus trastornos de personalidad suelen ser, aparte de disociales o antisociales, algunos presentan rasgos psicopáticos, pero también encontramos que tienen trastornos de personalidad narcisista o histriónicos. Entonces, en base a eso, cuando nos encontramos un asesino que es narcisista, pues podemos dirigir la entrevista a halagarle sus, por decirle, sus acciones en cuanto al crimen. Decirle, mira, sí, es que me imagino que eres muy inteligente porque ya teníamos no sé cuánto tiempo investigándote y no te habíamos podido agarrar por esto, porque fuiste astuto cuando implementaste o pusiste evidencia, incriminaste cosas que no eran y nos fuimos por otro lado. Entonces, claro, ellos al ser halagados, pues se sienten como, o sea, sí, el sentimiento de poder. Entonces son más grandes y más poderosos que los mismos investigadores. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esto, nos sirve para ir guiando lo que es la entrevista.